Pues vamos a hacer una oración para comenzar en esta mañana, esta oportunidad que Dios nos da de volver a congregarnos en este lugar, algunos viéndonos por las redes sociales, pero gracias a Dios que podemos empezar nuevamente presenciales y agradecer a Dios por esto. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Santísimo, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de empezar a regresar a las predicaciones presenciales. Te queremos rogar, Señor, que tú puedas guiarnos a que poco a poco las personas despierten a esta importancia que tú nos has dejado en tu palabra, donde tú nos dices que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto aquel día se acerca y vemos que aquel día ya está muy cerca. Así es que te pedimos que sigas alentando los corazones de nuestros hermanos en Cristo y que guardes a los que por alguna razón de salud no pueden todavía venir con nosotros. Te pedimos también, Señor, que tú nos guíes en lo que vamos a predicar el día de hoy, que en esta semana que se acerca la Semana Santa podamos meditar mucho en lo que significó ese hermoso sacrificio de Jesús y todo lo que se logró gracias a este sacrificio en la cruz. Te pedimos, Señor, tu guía entonces a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar acerca de una pregunta que vemos que hace Pilato en el capítulo 27 de Mateo y vamos a leer en los versículos del 15 al 26. Vamos a ver Mateo 27 del 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que no adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces vemos aquí en esta parte una pregunta que se hizo Pilato. Vemos el preámbulo de todo esto, cómo anteriormente se acababa de hacer la Santa Cena, que vemos que fue en realidad la última Pascua, porque el pueblo de Israel la celebraba cada año, en memoria de lo que había hecho el Señor, todos esos milagros que había realizado el Señor en el éxodo de Israel, y esa liberación que pudo darles el Señor también a ellos para entrar a la tierra prometida. Año con año celebraban esta Pascua porque había pasado el destructor por encima de aquellas casas que tenían en los postes y en el dintel la sangre del cordero. Y esto les puso Dios como un memorial, algo a recordar. Y vemos que esta fue la última Pascua y era la primera cena del Señor, la primera cena que se estaba realizando donde Cristo estaba instituyendo la Santa Cena. Para nosotros los creyentes es ahora muy importante recordar lo que significó esa sangre y ese cuerpo de Cristo, ese hermoso sacrificio realizado por nosotros. Entonces, todo esto que sucedió en ese momento, después viene la traición por parte de Judas. El Señor sabía quién le iba a traicionar.
Vemos después que se llevan a Jesús, viene la negación de Pedro, que podríamos decir, hombre Pedro, ¿cómo pudiste negar al Señor? Pero recordemos que muchas veces en la Biblia se nos presenta cómo somos nosotros como humanos. Y quizás si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pedro, bajo esas mismas presiones, lo más seguro es que también hubiéramos hecho lo mismo que Pedro, lo hubiéramos negado. Después vemos cómo se encuentra Cristo ante Pilato, siendo interrogado por Pilato. No sé si decir Cristo ante Pilato o más bien Pilato ante Cristo, ¿verdad? Vemos al juez de esta tierra preguntándole al gran juez con letras mayúsculas, al juez de toda la creación, cuando en realidad él tendría que estar siendo juzgado. De una u otra forma el Señor lo estaba haciendo. Cuando le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Era para tomar una decisión. Sin embargo, vemos que él no hizo nada y después les dice, bueno, señores, hay dos alternativas. Les suelto a Cristo si ustedes están ya con un cargo de conciencia por haber obrado mal, o les entrego a Barrabás, una persona que es un daño para su sociedad. ¿Qué escogen? Y hasta la fecha los hombres seguimos escogiendo a Barrabás, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, les dicen, ¿qué pues haré con Jesús? Y esta es la pregunta que queremos analizar en esta mañana. Porque es una pregunta personal. ¿Qué pues haré? Tiene que ver con nosotros. ¿Qué pues haré? Y esto lo dice en el versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús? Y en este punto vemos que hay decisiones que no quisiéramos tomar. En este caso, Pilato, era una decisión que él prefería evadir. Y vemos que habían muchas presiones que él tenía, habían muchas fuerzas que estaban alrededor que lo tenían abrumado. Él quería dejarlo libre. Él sentía esa presión por parte de los escribas porque él era una persona con mucha tibieza porque esto convenía a sus intereses. Él hubiera preferido mejor evadirla, pero no. Entonces se encontraba con presiones, se encontraba con fuerzas que lo tenían abrumado. Y por otro lado, se encontraba con un gran contraste entre Jesús y Barrabás. Él veía quién era Jesús y que no tenía nada por lo cual querían crucificarlo, según él lo había interrogado. Y querían mejor a Barrabás, que en una turba había matado a alguien. Era un gran contraste entre un hombre santo y un hombre sumamente pecador. Entre alguien que quería hacer un bien, y de hecho lo hizo. ¿A cuántas personas sanó? Resucitó también a muertos. Todo lo que él hizo fue por bien para el pueblo. Y por otro lado, el hombre que había hecho una turba y que había matado a alguien, un criminal, y estaban prefiriendo que le soltara al criminal. Él estaba sumamente desorientado, desconsolado. Pero no solamente los desconsolados necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Él lo tenía enfrente. Su mujer le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Ella había padecido en sueños y lo aconsejó. Pero esto lo perturbó más. Si vemos otros pasajes de otros evangelios, también pasajes sinópticos, también podemos ver que él trataba de soltarlo. Estaba totalmente desconcertado por todo lo que estaba escuchando. Y oye lo de la mujer, lo ve a él, oye, se da cuenta que se queda callado, cosa que ningún hombre haría. Y entonces toda esta perturbación agitó su corazón, pero no le alcanzaba para su salvación. Tarde o temprano nosotros también tenemos decisiones que debemos enfrentar. Esta es una decisión muy personal. Y esta es una situación personal que debía definir él. ¿Qué iba a hacer con Jesús? ¿Aplicar la justicia para dejarlo libre? ¿O ceder a las peticiones del pueblo? Tenía que tomar la decisión.
Era una decisión personal. Nosotros también tenemos que enfrentar esta pregunta de manera personal. ¿Qué queremos hacer con Jesús? ¿Queremos hacerlo nuestro Salvador? ¿Queremos hacerlo el Señor de nuestras vidas? Y por cierto, quiero aclarar que no son dos pasos diferentes. Platicando con una persona en esta semana, me dio esa impresión. Está viviendo en abierto pecado, pero dice que ya está por arreglar su situación, que mantiene su vida en abierto pecado. Y así hay personas que creen que es cuestión nada más de hacerlo el Señor con el tiempo. Ya tengo la salvación porque ya acepté el sacrificio de Cristo Jesús, pero me falta nada más hacerlo el Señor. Aquí es una sola persona. Y lo que Cristo es en una sola persona. Y cuando una persona toma la decisión personal correcta de hacerlo su Salvador y Señor, entra como lo que Él es, como Salvador y Señor, no en dos partes diferentes. Por eso es que es importante que nosotros analicemos muy bien esto. Platicando con un amigo que me decía que él tenía muchos años de ser creyente, pero apenas llevaba unos cuantos años, 4 o 5 años de haberle entregado su voluntad a Cristo. Yo le preguntaba, oye, ¿no será que realmente apenas tienes 4 o 5 años de haberte convertido a Cristo? Y me dijo, sí, la verdad sí. Siempre hacía lo que se me daba la gana. La verdad sí. Y es eso. Él quiere que nosotros le rindamos la voluntad. Y eso es lo que él esperaba que hiciera Pilato. Que hiciera su trabajo, que hiciera su labor. Aunque las cosas se tenían que dar como se dieron, sin embargo, no queda exento de culpa la decisión que Pilato tomó. Y vemos que había un gran contraste no solo con los dos pecadores, con los dos prisioneros que él tenía enfrente. También había un gran contraste entre el silencio de Jesús y el gran ruido de la multitud. ¿Qué dices a esto? ¿No me respondes a mí? ¿No sabes que yo tengo la facultad para liberarte o para condenarte? ¿Y qué le contesta el Señor? Ninguna facultad tendría si no te fuera dada de arriba. Qué gran enseñanza nos da con estas palabras del Señor Jesucristo. Poquitas palabras, pero con una profundidad inmensa. Y a veces nos preocupamos por querer hacer las cosas nosotros y en nuestras fuerzas queremos destacar y tener logros, etcétera, cuando en realidad lo que debemos buscar, Señor, yo sé que estoy en un breve tiempo aquí, que por poco tiempo tú me tienes en esta vida y me tienes con un propósito. El principal propósito ya lo pude recibir, tu salvación. Pero también me tienes aquí para darte a conocer a otros y entonces todo toma un verdadero sentido y todo encaja en su verdadero lugar. Y es entonces cuando ya no me cuesta trabajo realizar la voluntad del Señor. Porque a veces sí enfrentamos choques. Él tenía presiones y fuerzas que lo tenían abrumado, pero a veces también nosotros tenemos fuerzas y presiones que nos abruman. De repente un esposo se enfrenta con algún conflicto con la esposa. Y hay presiones y fuerzas que lo abruman, ¿como cuáles? No, es que no me puedo divorciar. No, es que ¿qué va a decir la familia? ¿Qué es lo que te preocupa? Nos debería preocupar lo que piensa el Señor. Y entonces ya no actuaría por lo que vaya a decir la gente, o por la pena que podría traerme el hecho de que me pidan el divorcio, sino más bien actuaría en base a lo que Dios me pide que haga. Y como mi propósito es glorificarlo a Él, y he tomado la decisión personal de hacer con Jesús el Señor de mi vida, entonces voy a hacer lo que tú dices, Señor. Y esto es fácil de entender, quizás hasta de digerir, pero a veces nos enfrentamos con problemas para hacerlo. Es fácil cuando nosotros vemos que debemos perdonar. ¿Y a quién es quien más debemos perdonar? Pues a nuestras más cercanas relaciones. A quien más vas a tener que perdonar es a tu esposa o a tu esposo, según sea el caso, a tus hijos. Luego nos extendemos a nuestra iglesia, a tus hermanos en Cristo. Luego nos extendemos hacia nuestros vecinos y familiares. Pero ¿por qué Dios nos pide que tenemos que perdonar y pedir perdón cuando seamos los causantes de algún conflicto? Porque Él sabe que vivimos entre seres humanos pecadores. Y nos da la solución para poder vivir conforme a su voluntad
en un mundo caído con gente pecadora. Y la solución es esa. Es que no hay otra. No existe otra. Pero cuando lo hacemos de corazón por amor a Dios, te das cuenta que es la mejor solución y que realmente trae gloria a su nombre. Personas que han decidido perdonar cosas que habían hecho y que los mantenían alejados y que por convertirse a Cristo se solucionan, han tenido amistades más fuertes porque mostraron su amor en Cristo. Un amor en la práctica. Yo sé que te equivocaste, yo sé que obraste mal, pero te perdono. Y mi relación contigo va a seguir como si nada hubiera pasado. No creo que ya he comentado esto, pero permítanme que lo repita. En una ocasión me habla una persona y me dice: Guillermo, eres un tal por cual, y me empezó a ofender y a decir de cosas, ¿verdad? Y yo le digo: oye, ¿estás segura que estás hablando con este Guillermo? O quizá era algún otro Guillermo. No, que de tú, que no sé qué, y me empezó a decir de cosas, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues me deja sin palabras y me cuelgan. Y al rato me vuelve a llamar. No, Memo, perdóname, pero es que mira, me pasa esto y esto. Y le digo: mira, no te preocupes. De entrada, te perdono. Y voy a orar para que cuando te vea como si nada hubiera pasado. Y yo estoy seguro que así va a ser. Así es que no te preocupes por eso que dijiste, como si no lo hubieras dicho. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo agarraba esto y me encolerizaba? Ah, esta señora, si supiera lo que estoy orando por ella, luchando por su alma, ¿sí? Me pondría ahí con el hígado inflamado, ¿no? El hígado a reventar. Pero las soluciones de Dios son las mejores. Te libera. Este hombre podría haberse liberado de la culpa si hubiera hecho lo correcto, si no se hubiera dejado presionar por esos ruidos de la multitud. Estaba un hombre que no decía nada y estaba el ruido de la gran multitud. El hombre que decía que él era el Cristo, que él era el rey de los judíos, y la multitud que le decían: crucifícalo. ¿Tú crees que él pudo dormir tranquilo después de esto? Sabiendo que sentenció a muerte a un inocente, y que no solamente era inocente, sino por todas las cosas que vio. No dudo que haya pensado que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando le piden el cuerpo de Jesús, simplemente investiga: ya está, dénselo, que se lo lleven. Él quería eliminar ese punto de su historia. Esa es la consecuencia que hay en nuestras vidas cuando no obramos conforme al Señor. De repente surgen cosas que quisiéramos borrar de nuestra vida, de nuestra historia. Pero si obramos conforme a Jesús, te llenas de gozo de haberlo honrado con tu obediencia, de haberlo manifestado a Él en la práctica, en tus relaciones con tu obediencia. Él decidió escuchar el ruido de la multitud, pero él era responsable. Cada persona es responsable por las decisiones que toma. Todos somos responsables por nuestras decisiones. Pero qué hermoso que tú puedas gozarte de tomar decisiones correctas conforme al Señor y no tener que lamentar las que no hicimos conforme al Señor, que causaron problemas, que causaron distanciamientos, que causaron enemistades, que causaron divisiones. Todo por hacer lo que mi carne quería, o lo que yo quería, o lo que mi orgullo me dictaba. Como creyentes, esa voluntad ya está rendida. Esos son los momentos para clavar la carne en la cruz. Sí, es mucho lo que podemos llegar a ser ofendidos, pero mira a Jesús. Él estaba en la cruz y se burlaban de él, los escribas y los fariseos. Mira nada más, él decía que en 3 días reconstruiría el templo. Mira nada más, tú que decías que eras el Cristo, a ver, desciende de la cruz y creeremos en ti. Habían visto suficientes milagros, ¿no?
suficiente evidencia para que creyeran en él, y no creyeron. Todavía llegaron a ver y escuchar por estos guardias que vino el ángel y que cayeron desplomados, y luego fueron a decirle que había resucitado. Les dieron dinero para que dijeran que había sido robado por sus discípulos mientras ellos dormían. Algo que era totalmente imposible de creer, porque esto era a costa de su propia vida. Un soldado que no llevaba a cabo su cometido, lo tenían que matar. Y ellos le dijeron, y si les piden su cabeza, nosotros vamos a persuadirlos para que no lo hagan. Por todos lados les convenía a ellos, ¿verdad? Pero ¿tú crees que estos que fueron capaces de hacer todo eso, tú crees que ellos hubieran creído si Cristo hubiera bajado? Yo lo dudo mucho. Pero lo más importante no es eso, sino que si Cristo se hubiera bajado para demostrarles que Él es Dios, ya no lo hubieran crucificado y nos hubiera dejado sin salvación. Él tenía que soportar todo eso. ¿Ha soportado tal ofensa? ¿Tales acusaciones? ¿Han llegado a tal grado esas ofensas? No es más que nuestro orgullo, lo que no nos permite perdonar. Porque cuando perdonas, reflejas a Cristo. Cuando perdonas, ¿cuánto? 70 veces 7. Cuando perdonas, como has sido perdonado. ¿Y cuánto hemos sido perdonados? 10,000 talentos. Cuando perdonas lo mínimo que Dios te pide que perdones, porque por mucho que te lleguen a hacer, nunca va a exceder a 100 denarios. Si comparas con los 10,000 talentos que yo fui perdonado, de esa condenación que yo merecía en el infierno, de toda esa maldad y rebelión que viví contra Dios en mi vida de incrédulo, todo lo que fui perdonado, comparas con lo que yo tengo que perdonar, 10,000 talentos contra 100 denarios. Prácticamente no hay punto de comparación. Y eso es lo que Dios quiere que perdone. Claro que para eso puso su Espíritu en nuestros corazones, para llevar a cabo lo que para nosotros es imposible. Por eso cuando obramos de acuerdo a la palabra de Dios, la gente no ve a la persona en sí, ve el poder de Dios. Nosotros tenemos esta gran ventaja que no tenía precisamente Pilato. Al no haberse convertido a Cristo, él no podía tener el Espíritu de Dios y no podía obrar entonces más que por sus propios intereses. Pero de todos modos, él es responsable, porque esta es una pregunta personal. ¿Qué pues haré? Haz lo que tienes que hacer. Tenía que ejecutar justicia y no lo hizo. Él es responsable. Cada persona que se le presenta el Evangelio y que se le da la oportunidad, porque todo esto es pura gracia de Dios, obrando. A veces uno podría decir, es que me presentó fulano de tal a una persona, o me trajeron con un pastor y él me habló, pero esas no son coincidencias. ¿A qué grado tuviste que llegar para que quisieras aceptar la invitación y quisieras escuchar un mensaje y quisieras escuchar el Evangelio? Y eres responsable de la decisión que tomas. A mí me hablaron claramente del Evangelio. Por lo menos en una ocasión sí fue sumamente claro. Yo iba manejando, la persona me iba testificando y yo iba escuchando completamente claro el mensaje de salvación. Y cuando me hace la invitación para aceptar a Cristo, yo le dije, no, gracias. O sea, sí quiero, pero no en este momento. En este momento me siento, aunque no se lo dije con esas palabras, pero me sentía cómodo con mi pecado. Y quería seguir viviendo en el pecado. Pero yo le dije, más adelante, ya cuando la chispa se me haya pasado, ya cuando llegue anciano, ya cuando nada más me quede el momento de dar el paso a la eternidad, entonces sí voy a aceptar a Cristo. Entonces sí lo voy a aceptar, la salvación. Pero Dios tenía otros planes. Y cuando estaba luchando entre la vida y la muerte, porque me estaba jalando una corriente hacia la parte interna de un cerro, que era muerte segura, incluso ahí decía peligro, ahí yo sabía que Dios había sido fiel.
y que yo era responsable si me iba al infierno. Yo era responsable porque había rechazado la salvación, porque quería seguir viviendo en mi pecado. Yo era responsable. Tenía que tomar una decisión personal y no la quise tomar. La quise aplazar, que lo mismo significa no haberla rechazado. Y era responsable. Supliqué la misericordia de Dios. Supliqué una segunda oportunidad. Y bueno, si no me lo hubiera dado no estaría aquí, ¿verdad? Pero es una responsabilidad. Cada persona es responsable por sí mismo. Esta es una pregunta personal. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué haré? Pero también es una pregunta que demanda acción. ¿Qué haré? ¿Qué vas a hacer? Dice el versículo 22, nuevamente lo vamos a leer, Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué pues haré? Él les dice, tráiganme un recipiente con agua porque yo aquí me voy a lavar las manos. Yo libre soy de la sangre de este justo. ¿Qué? Él era el responsable. ¿No se lo acababa de decir al Señor? ¿No sabes que yo te puedo poner en libertad o te puedo sentenciar a la muerte? Tú tienes una facultad que te ha sido dada por Dios, le dijo en ciertas palabras el Señor. Tú tienes que cumplir tu parte. Tú tienes que hacer justicia. ¿En qué me encontraste culpable? En nada. Pero él era una persona muy tibia. Él era una persona que le preocupaba que el pueblo estuviera tranquilo, porque ya le habían llamado varias veces la atención en Roma, y él quería que no hubiera revueltas y que contara con el apoyo de todos los dirigentes del pueblo judío. Eso era lo que más le preocupaba, más que dar justicia, que proporcionar justicia. Entonces él dijo, bueno, mato a este y sigo con estos a mi favor, o libero a este y entonces estos se me vienen como enemigos y ¿qué voy a hacer? Me van a correr de mi puesto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a lavar las manos. Y con su lavado de manos, él trataba de escapar de la decisión que estaba tomando. Le preocupaba mucho Roma, le preocupaba mucho el puesto que él tenía, conservar ese puesto, conservar su influencia. ¿Qué harás tú? Sí, quizá por la decisión que tomes a favor de Cristo, tendrás que eliminar ciertas amistades. Yo tuve que cortar con muchas amistades que tenía en mi vida de pecado, pero era necesario hacerlo, porque ya no compaginábamos en esta nueva vida que yo tenía en Cristo. A un amigo lo traté de invitar a que aceptara a Cristo en 2 o 3 ocasiones, a él y a su esposa. Finalmente no tomaron la decisión de seguir a Jesús. Entonces tenía de dos. ¿Qué haría yo con Jesús? ¿Lo comprometería para tratar de que ellos me jalaran nuevamente al pecado? ¿O ahora me voy a dedicar a atraer a otros para librarlos de su vida de pecado y traerlos a los pies de Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Demanda una acción. A este amigo le dije, mira, es que voy a seguir orando por ti. Y quiero que sepas que te amo como amigo. Y voy a seguir orando por ti. Muchas gracias, pero no quiso más. Lo último que supe de él no fueron muy buenas noticias. Pero es que no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te mueve a la acción? O actúas en favor de Cristo o actúas contrario a Cristo en favor a tus caprichos carnales. Y eso es lo que se ve, eso es lo que se manifiesta. Se empieza a manifestar el pecado. Y claro, en el matrimonio, el pecado, una persona orgullosa unida a otra persona orgullosa, ¿tú crees que se pueden perdonar? El orgullote no los deja. ¿Sí? Puede hacer cualquier cosa, pero perdonar.
O pedir perdón, no, hombre, ni soñarlo. Entonces, una vida egoísta con otra vida egoísta, una vida orgullosa con otra vida orgullosa, pues es todo lo necesario para que nada más en cuanto salga una chispa, hay una verdadera explosión. Y en muchos hogares ya ha habido muchísimas explosiones. Y la forma de dejar ver estas explosiones ha sido, nos separamos y ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Vidas destruidas, hijos destruidos, hogares arruinados, ahí quedó todo. Todo se complica, porque así es el pecado. Es una espiral descendente, de mal en peor, en todas las relaciones. La otra alternativa, si tú quieres actuar en favor de Jesús, es bendición constante. También es una espiral, pero ascendente, a cada vez más semejante a Jesús. ¿Qué vería una persona si yo le digo, no, tú me ofendiste hasta el alma y no te voy a perdonar nunca? ¿Sabes a quién verían? A Guillermo Carnalote, Carnal, simplemente. ¿Pero qué ven una persona que le digo, te perdono como si nunca me hubieras dicho nada? No ven más que el amor de Jesús. Y eso es lo que nosotros transmitimos a las personas cuando obramos conforme a su palabra. Él tenía que actuar. ¿Qué tenía que hacer? Liberar a Jesús, este hombre es inocente. Señores, busquen a otro para que lleve a cabo sus planes, pero yo, como gobernador, no solo me lavo las manos, sino simplemente no voy a participar con ustedes. Esto es lo que tenía que haber hecho. Pero es que si tú no lo condenas, si tú no lo clavas y lo crucificas, eres un enemigo de Roma. Ay, le dieron en donde más le dolía. Él ya sabía que ahí ya no le iban a perdonar y lo iban a sacar de su puesto. Y pudo más. El poder y la influencia que él tenía, actuando contra sus valores o los principios morales que se esperaban, que el testimonio que él vio de este hombre que no tenía pecado, de este hombre que era inocente, que no tenía que haber culpado. Es una pregunta que demanda actuar, una acción. Exige una acción. ¿Y cuáles eran las alternativas? Podía haberlo recibido o rechazado. Podía haberlo obedecido o desobedecido. Podía haberlo confesado abiertamente o negarlo. ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Podía haberlo recibido. Hubiera obtenido su salvación eterna. Podía haberlo obedecido. Esta era bendición aquí por la eternidad. Podía haberlo confesado públicamente en lugar de negarlo. Pero estas son las cosas que nosotros también hacemos. En realidad, cuando obramos contrario a la palabra de Dios, esto es pecado. Y estas acciones son pecaminosas para Dios. Y estamos negándolo o rechazándolo. No es simplemente, ya pequé ya, simplemente llego con Dios, Dios perdóname. Las cosas no son así. ¿Pecaste? Restituye el daño causado. Hasta entonces estamos en regla, ¿sí? Es que, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, no puedo perdonar a esta persona. Dios, perdóname porque no lo puedo perdonar. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando leemos en Marcos que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, en el capítulo 11, del 22 en adelante. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, no está arreglada la cosa nada más con decir, perdóname porque no puedo perdonar. Eso no existe. No hay nada que se arregle ahí. Por eso vemos truncado el poder de la oración, la eficacia en nuestro ministerio. El diablo puede engañarnos de muchas maneras, pero la palabra es la palabra. Y ahí tenemos que enfrentarnos constantemente en ese reflejo. Y entonces, ¿dónde quedaría resuelto el problema?
perdóname porque no perdoné, pero ahora lo voy a hacer. Ahora te voy a obedecer, porque no quiero nada que me prive de las glorias eternas, que me prive de los galardones eternos, pero sobre todo, que me prive de honrarte a ti, Señor. Tú fuiste el que moriste en la cruz por mí, yo tenía que haber muerto. Y lo que me pides es esto, no es nada, Señor. No es nada. Míralo en la cruz. Es que qué sacrificio tener que pedir perdón y humillarme a esta persona. A veces no decimos esta persona, decimos a esta tal por cual persona, etcétera. Cualquier otro calificativo. Acá es, Señor, yo te quiero glorificar a ti. Y tú no puedes ser glorificado de otra manera. Tú no puedes ser honrado de otra manera más que a través de mi obediencia. Yo no estoy siendo clavado en la cruz. ¿Qué sacrificio perdonar? Mira a Cristo en la cruz. Ese sí es sacrificio. Y lo padeció, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Él no tenía que pedir perdón porque Él es justo, santo, perfecto, es Dios. Y a nadie necesitaba pedirle perdón. No podía decirle a los judíos, perdónenme por no haberlos complacido en bajarme de la cruz. No. Suficiente evidencia les había dado para creer que era el Hijo de Dios. Pero ahí murió por sus propios enemigos, nosotros, los pecadores. Ahí en la cruz. Ese sí es un sacrificio. Cuando yo miro la cruz, entonces me quita la espada, me libera de cualquier resentimiento y me lleva a humillarme en lo que tenga que perdonar o en lo que tenga que pedir perdón. Pero te demanda a la acción. ¿Obedeces o desobedeces? Al obedecerlo lo honras, al desobedecerlo lo deshonras. O lo confiesas abiertamente y públicamente, o lo estás negando abiertamente y públicamente. Demanda una acción. El hombre, la más importante decisión que debe tomar es hacer de Cristo el Señor de su vida o rechazarlo. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás? Encontrarás tu respuesta a través de tus acciones, de tu vida práctica, no a través de lo que digas, no, a través de tus acciones, de tu vida práctica. No hay nada que separe más a los esposos, a las familias, a la iglesia, que la falta de perdón. Y no hay más que demuestre ese orgullo destructivo que todavía está ahí en mi carne, que esa falta de perdón. Pero no hay nada más liberador y que honre a Dios que cuando perdonamos, y no hay nada que nos una más que cuando obramos conforme a ese principio divino. Pero demanda una acción. Finalmente es una pregunta que también es respecto a Jesús. ¿Qué pues haré de Jesús? Y nada más lo voy a repetir. Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Es respecto de Cristo. Es una pregunta respecto de Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús? Era lo que le inquietaba y lo que él tendría que solucionar. ¿Qué iba a hacer? Pues sabemos qué fue lo que hizo. Y no hizo lo que era correcto. El hombre, la más importante decisión que debe tomar es esta, porque esta es una decisión eterna, eterna. Y todo lo que hacemos en relación con Jesús tiene impacto eterno. Abre el corazón de otras personas cuando obras conforme a Él y tiene impacto eterno.
Nos privamos de la bendición cuando no lo hacemos y tiene impacto eterno. La persona viene a los pies de Jesús y tiene impacto eterno, tiene salvación, vida eterna y nos hace su hijo. Hay un impacto eterno en esas decisiones que nosotros tomamos. La pregunta que todo ser humano se debe hacer y la más importante es ¿qué voy a hacer con respecto a Jesús? ¿Eres alguien que no ha conocido a Cristo? Lo más importante es dar tu vida, tu voluntad, rendirla a Él. ¿Ya eres alguien que ha aceptado la salvación en Cristo? Lo más importante es manifestarlo siempre a Él. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero tienes al Espíritu de Dios. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en 2 de Timoteo capítulo 1. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que nos es dado. Cuando nos convertimos a Cristo, aplicó la sangre de su Hijo que nos limpió de todos los pecados y se quitó el estorbo que había entre Dios y yo y pasó a morar Dios mismo. ¿Has meditado en esto? Dios mismo pasó a morar dentro de mí. Y Él es el que tiene el poder y nos capacita para hacer su voluntad. Porque cada vez que hacemos su voluntad, lo manifestamos a Él. Cada vez que hacemos su voluntad, lo glorificamos a Él. La gente ve y dice, sí, es real Jesús. Él es el Todopoderoso, porque ha podido cambiar al hombre. Y conozco testimonios tan fuertes, exalcohólicos, esclavos al alcohol, que les esperaba un destino terrible, rescatados por Cristo. Salvados no solo físicamente, sino eternamente. Exdrogadictos, que también les esperaba un terrible testimonio. Rescatados, salvados por Cristo. Algo que está muy pujante en la actualidad y que ahorita están cerrando todas las redes sociales a cada persona que habla en contra de esto. El homosexualismo. Personas que han sido rescatados de esto por haber rendido su vida a Cristo. Muchos testimonios tan poderosos. El tuyo no es menos poderoso, porque eras una persona que vivía en pecado, contrario a la voluntad de Dios, ofendiéndolo de muchas maneras, y tenías quizá otro tipo de diríamos, letrero, ¿verdad? No tenía el letrero de adúltero, o no tenía el letrero de borracho, o no tenía el letrero de drogadicto, pero a lo mejor tenía el letrero de ladrón, o a lo mejor tenía el letrero de chismoso, o a lo mejor tenía el letrero de mentiroso, etcétera, etcétera. Todos como humanos estamos cargados de pecados. Lo más importante es, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Ya eres un hijo de Dios? Obedécelo. Pero, ¿en lo que te conviene? No. En todo. En todo. Si fuera en lo que nos conviene, no habría ninguna solución a ninguno de nuestros problemas. Es obedecerlo en todo. Esa es la mejor decisión. No es un asunto de iglesias. ¿A cuál iglesia voy a ir? No es un asunto de ceremonias religiosas. Es que mira, acá bailan, acá brincan, acá se desploman en el piso, etc. No es cuestión acerca de la ofrenda o del diezmo. Es que aquí me conviene porque nunca piden diezmo, acá no me conviene porque a cada rato piden diezmo, etcétera, etcétera. No. Es acerca de Cristo. Es acerca de aquel que dijo y fue hecho, mandó y existió, el creador de todo el universo. Mentira, el Big Bang. Es creación, creación de Dios. Platicaba con una persona y me decía, es que, ¿cómo puedes creer? Mira, te voy a mencionar nada más un error.
Dios menciona en el segundo día que hizo la luz y las tinieblas. Pero ¿cómo había luz si hasta el cuarto día fue que hizo el sol, la luna y las estrellas? Lo remitía al Apocalipsis, capítulo 21 y 22, en los dos hablan acerca de esto. Y dice, y no vi sol ni luna que brillaran en ella, en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, ¿sí? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿No hay sol? La gloria de Dios ilumina. ¿Cuál es esa luz? La gloria de Dios, Dios mismo, iluminando. Después viene la creación del sol y la luna, y entonces el astro empezó a iluminar. ¿Hay contradicción? En lo absoluto. Es simplemente tu decisión con respecto a Jesús. ¿Quieres seguir viviendo tu vida a tu antojo? Siempre vas a tratar de buscar algo en que Dios se haya equivocado. ¿Le has rendido tu voluntad para hacer la suya? Entonces entenderás sin ningún problema que la palabra de Dios no tiene errores, que es verdad desde el principio hasta el fin, desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. Es verdad. ¿Y quién lo dijo? Este mismo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Salió de labios de Cristo en Juan 17, 17. ¿Qué haré de Jesús? Lo hiciste un criminal y lo condenaste a la cruz. Eres responsable. Tomaste tu decisión. Eres responsable. Y darás cuenta a aquel al que tú le estabas pidiendo cuentas. ¿Qué harás con Jesús? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si Dios nos llamara a dar cuentas en este momento, así como estás, ¿qué le dirías? Gracias, Dios, por haberme dado la capacidad a través de tu Espíritu para obedecerte. Gracias por haberme permitido dejarte en la cruz todo aquello que me habían dañado para poderlo perdonar. Gracias porque tú me permitiste humillarme para pedir perdón a aquellas personas que había dañado. Te alabo, Señor, y toda la gloria te pertenece a ti porque tú hiciste eso en tu poder en mi vida. ¿O qué le diremos? No, Señor, es que esto era imposible de perdonar. Seremos responsables. Por eso es que aquí estamos a tiempo de arreglar y de liberarnos de esas cargas. Liberarnos de estar cargando con mi naturaleza caída y pecaminosa que siempre quiero hacer el bien, pero nunca puedo. Como dice en Romanos 7. Y el mal que no quiero, eso hago y eso me ha arruinado hasta la fecha. O liberarte de todo esto y ver la hermosa nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús, dejándolo gobernar. Pero es una decisión personal. Es una decisión personal porque la tienes que tomar tú. No podemos llegar como iglesia, hey, Señor, mira, es que yo pertenecía a ese grupo y estos éramos los que andábamos bien, Señor. Es que mira, todos en mi familia nací en una cuna de creyentes. Yo tengo que ser salvo porque nací en una cuna de creyentes. Tampoco aplica. Es que, Señor, mi esposa siempre pedía por mí. Yo sé que ella también logró mi salvación. No aplica. Es que, Señor, mis padres eran fieles misioneros tuyos y te sirvieron toda su vida. ¿Y tú? No aplica. Es personal. Es una decisión que demanda la acción. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con Jesús? Y es una decisión respecto de Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es respecto de Jesús. Lo que hay en tu vida
tiene que ver con Él. Lo bueno que puedas ver o lo malo que puedas vivir depende de la decisión que tomes con respecto a Jesús. ¿Qué harás con Él entonces respecto a Jesús? Es un llamado a una decisión verdadera. Es un llamado a un verdadero compromiso a vivir por Él. Leamos lo que dice en Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Dónde está ahora Pilato? Podríamos, con toda seguridad, sin temor a equivocarnos, que estaría ahorita en el infierno. ¿Cuánto tiempo le duró el puesto a Pilato? Más adelante se lo quitaron, lo perdió. ¿Cuánto pudo disfrutar todo aquello que ganó, bien habido y mal habido? Quizás 70, no duraban tanto en aquella época, quizás 60 años, ponle tú 70. ¿Cuánto lleva en el infierno? Alrededor de 2000 años. Y lo que le falta es toda la eternidad. ¿Quiso salvar su vida? La perdió. Tú decides perder tu vida, humillarte al Señor, rendir tu voluntad a Él, perder tu vida por causa de Él y su Evangelio. Entonces la salvarás. Y aunque muy mal te vaya en esta vida, no serán más de 80, 90 años. Bueno, y con esto del coronavirus hasta menos, ¿verdad? ¿Y cuánto nos espera al lado de Cristo? Toda una eternidad. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tendrá más valor para ti? Para terminar, quisiera comentarles de un par de amigos que iban en un trayecto y pasaron por una casa enorme, preciosa, rodeada de jardines, y entonces uno le dice al otro: oye, ¿cuánto valdrá esta propiedad? El caballero le contesta: pues no sé exactamente en cuánto esté tasada ahora, pero sí sé lo que le costó a su primer dueño. ¿Y cuánto le costó? Se voltea y le dice: le costó su alma. ¿Qué harás con Jesús? Repito, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, dice el Señor, por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Entonces, ¿tú crees que valga la pena retener algo? Que lleguemos a esa decisión en la que, si Dios me llama ahora, no hay nada que me pueda reprochar, porque todo dejé que con libertad su Espíritu obrara en mí. Y entonces el amor de Cristo se manifestó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero no es un sentimiento, no es nada más de decir, y que muchas veces lo dijimos hace poquito, te amo, felicidades, es el día de la amistad, es el día del amor, etc. O decirle a la gente, te amo de dientes para afuera. No, son los hechos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Apresaron a Pedro y la iglesia no dejaba de hacer oración por él. ¿Está alguno entre nosotros que ha caído en coronavirus y la iglesia se pone a orar por él? ¿Está alguno que está angustiado porque su papá o su mamá o su cónyuge o sus hijos no se han convertido a Cristo? La iglesia se une en oración por esto. Es tu tiempo, es tu vida.
¿Te vas a predicar el evangelio a alguien cuando podrías ponerte a ver un partido de fútbol? O telenovela o lo que más te guste. Estás dando tu vida a lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que te mueve es el amor de Jesucristo. Esto es una realidad. O está o no está. ¿Lo has tomado de manera personal? ¿Te ha movido eso a actuar de otra manera? Ahora manifiestas este amor que se generó porque tuviste el valor y la determinación de rendir tu voluntad a Jesucristo. Entonces se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Vamos a dar gracias a Dios en una oración. Padre amado, agradecemos la enorme bendición que nos das de haberte podido conocer, de todo lo que tú pudiste hacer por nosotros en la cruz del Calvario, todo lo que tú padeciste, todo lo que tú sufriste, todo lo que tú soportaste en esas injurias de los que se burlaban contra ti. Lo hiciste porque nos tenías en mente a nosotros, a cada alma, a cada persona que has podido salvar con tu precioso sacrificio, a cada persona que has podido transformar en su comportamiento manifestándote tú a través de cada creyente. Te alabamos por esto, Señor, y te rogamos que nos guíes a meditar en todas estas semanas de lo hermoso que fue tu sacrificio en la cruz y todo lo que te costó y todo lo que está implicado en esto. Gracias, Dios, por tu amor. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues entonces a todos los que nos vieron de manera de redes sociales, un fuerte saludo, que Dios los bendiga. Ahora ya no tengo el aparato aquí para darles los saludos personalizados, pero un fuerte abrazo, que tengan un feliz domingo y primero Dios nos vemos el próximo domingo. Y también pues qué bueno que Dios puso en sus corazones el empezar a vernos de manera presencial y vamos a seguir orando para que poco a poco Dios siga despertando a los que faltan. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz domingo.